tuvimos bautizo y realmente siempre es deleitoso como cuerpo de Dios, como iglesia, que vengan hermanos, vengan nuevos miembros que entiendan la necesidad no solo de venir a Cristo, sino también de testificar a través de las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo no es un enigma, no es nada mitológico, no es nada, es simplemente dar testimonio público de la vida vieja en pecado, que murió y resucitó una nueva criatura en Cristo. Bueno, hermanos, y ayer nos gozamos mucho con eso. Vamos a dar comienzo primeramente con una oración, pidiéndole a nuestro Dios que nos bendiga, que nos ayude y que use cada palabra y cada oración que digamos aquí en esta clase para su gloria y para beneficio de nuestro espíritu. Vamos a dar gracias a Dios en oración. Señor, te damos gracias, Padre, un día más que tú nos permites estar aquí en tus atrios, Señor. Como decía el proverbista, mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Porque aquí, Dios mío, es donde está el verdadero propósito de cada una de nuestras vidas, Señor. Que te conozcamos, que nos alegremos en ti, Señor, y que vivamos para siempre, Padre. Oh Dios, ayúdanos en medio de esta clase, Señor. Ayúdanos a descubrir, alimentarnos a través de la importancia de las Sagradas Escrituras, Señor. Que sea de gran provecho a nuestros corazones, Padre. Apresura los pasos de quien quiere llegar, Señor. Ayúdalos. Mira que el maligno, Padre, siempre va a tratar de ponernos obstáculos para que esto no suceda, Señor. Pero para ti todo es posible, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya habíamos visto, comenzaremos hoy en el párrafo número 5 de las Sagradas Escrituras. A modo de recordatorio, habíamos visto sobre la inspiración de las Escrituras, habíamos visto los libros que tenemos, que son los canónicos, que es los que tenemos, ya que hay unos libros que se llaman los apócrifos, y eso quiere decir que son agregados, pero no son inspirados. Y habíamos citado varios textos de libros apócrifos donde ellos mismos se contradicen con el resto, con la línea de pensamiento que trae las Escrituras, donde ellos declaran de que sí, uno puede salvarse sin necesidad de arrepentirse de sus pecados, etc. Bueno, entonces, basado en eso, habíamos visto la autoridad de las Santas Escrituras, por la cual estas deben ser creídas, y es que depende del testimonio, lo que no depende del testimonio de hombre ni de iglesia, sino enteramente de Dios. Es una palabra inspirada porque es de Dios. Entonces habíamos visto varios textos, pero ya para adentrarnos en el que nos va a tomar en el día de hoy, en la tarde de hoy, estaremos en el párrafo número 5. Y empieza de una manera interesante. Dice, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Exactamente, hasta ahí vamos a dejar esa idea ahí. ¿Y qué es lo que están diciendo los autores de la Confesión de Fe? Bueno, no es que por la iglesia nosotros vayamos a creer lo que dice las Escrituras, pero sí la posición espiritual y la obediencia que la iglesia tiene con respecto a la palabra de Dios va a dar mucha credibilidad de que una iglesia esté caminando en las Sagradas Escrituras. Y esto es fundamental, hermano. Aquí viene a jugar un papel fundamental cada uno de los miembros de la iglesia. Nosotros debemos no solamente leer la palabra, guardarla, sino como cuerpo de Cristo, y esto nos compete a todos, nosotros como cuerpo de Cristo debemos dar un testimonio
¿Para qué? Para ver la veracidad, la potencia de la palabra de Dios viviendo en cada uno de nuestros corazones. Y aquí citaba uno de los textos que habla, es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo, no, disculpen. Bueno, vamos a leer inicialmente uno de los textos, Juan 16, versículo del 13 y el 14. Algún hermano, como siempre, hermano, el que lo tenga listo, por favor, que lo puede leer y así. 16. Juan 16, versículo 13 y 14. Okay. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, nos guiará a todos la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorifica porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Bueno, hoy estamos hablando de lo que es también la obra del Espíritu a través de la palabra de Dios en la iglesia. El Espíritu es quien nos convence, quien nos redarguye, quien nos muestra cuál es el camino usando la palabra de Dios. Entonces, aquí entramos habíamos dicho que el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos, inducirnos a tener una alta y irreverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial de su contenido. Y aquí hay varios aspectos que, aunque los tiene separados, van a aparecer en cada uno de los textos que vamos a leer, estas características incluidas. Y es el carácter celestial de su contenido, o sea, vamos a ver que es palabra de Dios, inspiración por Dios, la eficacia de su doctrina. No se contrapone un texto con otro, sino más bien a través del Espíritu es que podemos ver que esta palabra tiene poder. Vamos a ver específicamente el poder de la palabra de Dios, la majestad de su estilo y la armonía de todas las partes. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que vamos a estar viendo que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento no se contraponen una con la otra. O sea, no están en contra de una idea, no, pero él dijo esto en el Antiguo Testamento, pero esto no se aplica, no tiene nada que ver para el Nuevo Testamento. No, para nada. De hecho, la idea que veníamos dando en clases anteriores es que realmente el Nuevo Testamento es quien le abre la luz, aclara lo que en el Antiguo Testamento se hablaba o esperaban como promesa. Habíamos dicho desde el Génesis, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ahí en el mismo huerto del Edén se pronunció el protoevangelio, y es que era el preámbulo, era el mensaje, el evangelio esperanzador para Adán y Eva, que de su simiente iba a venir un Salvador que pisará la cabeza de la serpiente. Entonces, desde ahí, ¿y qué es lo que estábamos viendo de ahí? Toda una línea, y a través de pactos, que de hecho hay un capítulo hablando de los pactos, que vamos a estarlo viendo más adelante, que a través de pactos Dios iba confirmando lo que Dios le había prometido desde el Edén. Y entonces, a través de la ley de Moisés, a través del pacto con David, a través de todos los profetas, fue guiándolo para que en el Nuevo Testamento se cumpliera la promesa. En lo que todo en el Antiguo Testamento ellos confiaron en la promesa que iba a venir en el Antiguo Testamento, nosotros ya lo que vemos es la promesa cumplida. Y eso nos llama poderosamente la atención. Y es que Dios no deja de cumplir sus promesas. Y en todo, cada vez que en el Nuevo Testamento decían, porque las Escrituras decían, se estaba refiriendo, entiéndase eso, no al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito cuando eso, era el Antiguo Testamento. Y entonces lo que hacía era que a través de todas esas Escrituras lo que vemos es el cumplimiento, la veracidad de Dios cumpliendo y prometiendo cada una de sus promesas. Y hasta ahora nada de lo que Él ha dicho
se ha dejado de cumplir. A veces yo comentaba a tiempo atrás con mis hijos de que si Dios cuando Noé le habló del diluvio que crearan un arca, vieron ese juicio que se cumplió, vimos el juicio de Dios en Éxodo con los egipcios, vimos Sodoma y Gomorra, vimos que Él le había prometido un Salvador, lo cumplió hace más de 2000 años, pero vimos que a nosotros nos puede parecer que se demora, pero para Dios no, y Dios cumple su promesa. Ahora, si todas esas promesas Dios las ha cumplido, ¿va a venir a fallar esta última? Que Cristo va a regresar y ese día va a haber un juicio y que todos los que crean en su nombre van a vivir eternamente, pero Dios no va a dar por inocente al culpable. ¿Va a venir a fracasar ahora? No me parece. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas y como dice Pedro, a lo mejor algunos la tienen por tardanza, pero Dios viene a su tiempo señalado y aceptado. Y quiere que les diga más, hermanos, todas esas promesas están escritas en la palabra que hoy tenemos, que es palabra inspirada. No piensen que porque la escribieron hombres, yo no creo en doctrina de hombre. Hermano, esta es palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de un propósito, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Hermano, cree la palabra de Dios. Amigo que nos visita, cree la palabra de Dios. No es una palabra escrita simplemente por los hombres porque desearon, se amanecieron ellos con un deseo tremendo de escribir. No, es el vocablo de Dios, el neuma de Dios plasmado en una hoja para vida eterna. Y vemos aquí más adelante el propósito de la palabra de Dios. Y sigue diciendo. Y dice, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo de esto está en su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre. Y escuchen esto, que hace, dice, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de las perfecciones de la misma son argumentos que por medio de las cuales da evidencia absolutamente de ser la palabra de Dios. Mi hermano, ¿cuál es el propósito final de las Escrituras? Revelarnos al Dios Salvador. ¿Cuál era el propósito? Desde el primer párrafo estamos viendo que la importancia de la palabra de Dios es guiarnos primeramente para no desviarnos por un consejo a derecha o izquierda, sino para mantenernos en la senda. Y es suficiente, no para que te hagas matemático cibernético, no para que te hagas un ingeniero. La palabra de Dios está hecha para que vengamos en arrepentimiento y conozcamos al Dios que nos creó, de tal manera que a través de su perdón de pecado, nosotros confiemos de que esta palabra es fiel. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha cumplido sus promesas. Dios nos ha dejado plasmada cada uno de sus pactos para nosotros poder, a través de la lectura, ver los hechos que ya se cumplieron, que se están cumpliendo, y créeme, hermano, que lo que vemos en el Apocalipsis se va a cumplir también. O sea, la fe, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el texto dice, no el oír la palabra de Dios, dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea, lo que estamos viendo es que la palabra de Dios tiene poder en sí mismo, un poder que viene de Dios, pero es poderosa. Yo todavía no he visto a nadie que se convierta oyendo una canción. Yo todavía no he visto a nadie que se convierta viendo una obra de teatro cristiana. Pero sí he visto miles y cientos y millones de personas venir a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque leyeron un versículo bíblico, porque predicaron un versículo bíblico, porque la palabra de Dios tiene poder.
Hermanos, si alguno tiene un comentario, ¿sí? Ahí, ¿verdad? Como dijo ahorita, la palabra del Señor es, el propósito que tiene es para llevarnos a toda verdad, Exactamente. para llevarnos para que podamos. Parece que está apagado, sí. Si puedes repetir de nuevo lo mismo que... La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que es para llevarnos a toda verdad. Es lo principal, lo primero, ¿verdad?, que venganos a conocer quién es Cristo, ¿verdad? Ahora, ahorita, como dijo usted, ¿verdad?, que se complementan, ¿verdad?, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahí, ¿verdad?, vemos que el Nuevo Testamento está, vamos a decir, está en el Antiguo Testamento escondido. ¿Ok? Pero en el Antiguo Testamento está el Nuevo revelado, como digo hace rato. Pero todavía falta, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todavía falta que muchas cosas sean reveladas. Exactamente. Y es la esperanza de cada uno de nosotros, que no tenemos una palabra que nos va a dejar a media, sino está suficientemente capacitada por Dios para llevarnos al punto correcto que Dios quiere que nosotros estemos. Y es que conozcamos al Dios de las Escrituras. Desde el Génesis al Apocalipsis, hermano, lo que estamos viendo es toda la manifestación de la gloria de Dios. Y aún viendo la incapacidad del hombre, Dios tuvo que proveer un Salvador, uno de Él mismo, para aún así no solamente llevarse la gloria, sino ver que en Él estamos salvados, somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores, ¿por qué? Porque Él es que hace la obra. Por eso es que nuestra salvación no la podemos perder, porque está en Él. Por eso es que nosotros vivimos seguros, no por nuestras obras, sino por las obras que Él ha puesto en nosotros, sino que hagamos las obras que Él ha hecho de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y eso es esperanzador, hermano, porque sabemos que aunque hay dos cosas que no podemos desligar de todo el camino en este peregrinaje de nuestra vida, es que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. No podemos desligar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, aunque una no se contrapone con la otra, sino son dos líneas paralelas. Nunca se van a cruzar, pero sí son imprescindiblemente activas que estén en cada uno de nosotros. Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad de cumplir la palabra de Dios. Y eso es algo que lo vamos a ver en todas las Escrituras. Sigue diciendo, estamos el único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables de todas las perfecciones de la misma. Son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. Dice, no obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina, provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones y por medio de la palabra y con la palabra. Y vamos a estar viendo ahora algunos textos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10, 11 y 12. Y como siempre, hermano, algún hermano que lo tenga, por favor, que levante la mano y le haremos llegar el micrófono. 1 Corintios 2, del 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Exactamente, sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Exactamente, ahí vemos la explicación textual de lo que venimos diciendo, que es la revelación infalible, la verdad infalible y autoridad divina que provienen de la obra
del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, quien hace que esta obra sea posible en cada uno de nuestras vidas. No es del que quiere ni del que corre, como decía Pablo, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando uno entiende esto, hermano, debemos darle gracias sobre gracias, porque siendo nosotros merecedores del infierno, Cristo pagó por nosotros y nos lo reveló a través de su palabra y hoy gozamos de vida eterna. Hermanos míos, desde hoy usted está viviendo eternamente. Aunque su cuerpo muera y vaya temporalmente al sepulcro, pero su alma está con Dios. Ya esa deuda está pagada. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios. Es el testimonio de lo que Dios hizo, hace y hará con nosotros. Está en la palabra de Dios. Seguimos. Si tienen algún comentario, hermano, libremente pueden hablar. No es un sermón, es una clase. Por eso es que, buenas tardes, por eso es que Él murió por nosotros en la cruz y tenemos que, como tú dices, estamos ya La promesa. pagó la deuda de los pecados que nacimos con pecados todavía. Ahora nuestro principio es seguir la palabra que Él dejó. Así es. Eso es lo que entendí. Sí, está bien, es la idea, ¿no? Y para eso es que tenemos la palabra de Dios, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino a mantenernos en el camino. Seguimos diciendo, ¿algo más? No. Ya. Seguimos diciendo, entonces, esto vemos que es a través del Espíritu Santo, que es quien nos proviene, dice que la autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. Alguien que me busque Juan capítulo 16, versículos 13. Bueno, esto lo habíamos leído. Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y después que lean el 27. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Ajá, lee el 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Exactamente. La mayor garantía que puede tener cada uno que profesa la fe cristiana es que el Espíritu vino a morar, a diferencia del Antiguo Testamento que venía y se iba. Hoy no, hoy viene y está morando constantemente, permanentemente dentro de nosotros. Y eso es, o sea, a veces nos deslumbramos por la fe de José, a veces nos deslumbramos por la fe de Daniel, por la fe de Samuel, pero nosotros estamos en una condición superior a ellos. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros y nos está redarguyendo constantemente por medio de la palabra de Dios a nuestros corazones. Él trabaja día y noche, constantemente trabajando en nuestra vida. Dice pasamos entonces para el párrafo número 6. Dice, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, y aquí vamos a ver, dice que es necesaria para su propia gloria, la salvación de los hombres y la fe y la vida eterna expresamente escrito o necesariamente contenida en las Santas Escrituras. ¿A dónde me llegó aquí? Sí, esos son los textos. Déjame leer la idea completa porque esta oración es bastante extensa. Dice así:
todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria. Punto número 1. Hermano, todas estas cosas, aunque muchas veces los hombres piensen que somos la pepita de oro, el diamante pulido de Dios, no, hermano, aquí todo funciona para la gloria de Dios. Ahora, nosotros estamos siendo usados para la gloria de Dios, pero no somos el objetivo final, simplemente somos algo de lo cual participamos de la gloria de Dios. Y eso es importante que nosotros como creyentes lo sepamos, porque a veces como que nos confundimos y a veces hasta tristemente debido a una mala teología o una mala comprensión de las Escrituras, nos creemos que nosotros somos algo mucho más superior y por lo cual Dios tiene que tenernos en cuenta. No, hermanos, nosotros simplemente somos parte de algo para glorificar a Dios. Y eso es muy importante, hermano. Por eso es que cuando nosotros albergamos esa idea realmente en nosotros, de lo que realmente somos, vamos a vivir 3 veces más agradecidos de lo que somos. Porque sabemos que siendo nosotros nada, que Dios nos use para mostrar su gloria en nosotros, el amén no debería faltar en nuestras bocas. Y eso como lo vemos a través de toda la manifestación. Hermanos, si ustedes cuando leen la palabra en Éxodo, usted quite el nombre de Israel y pone su nombre, créeme que va a abrir mucho su entendimiento de quién es usted. Porque a veces leemos Éxodo y decimos, wow, qué malo eran los israelitas. Quita a Israel y pon tu nombre. Somos idénticos. Pero aún ahí, Dios ve cómo pone su palabra, cómo bendice, cómo nos saca. Sí, nosotros también nos sacó del Éxodo, del Egipto de nuestros pecados, donde estábamos condenados de por vida. Estábamos en los lazos del enemigo. Y Dios nos sacó de ese Egipto y nos hizo caminar por todo el desierto, pero no nos ha faltado su nube que nos cubra. No nos ha faltado el gomer ni el maná, que es su palabra. Y a través de la oración, a través de la lectura, vemos la comunión que Dios tiene con nosotros. No nosotros con Él, sino que Dios tiene con nosotros. Como dice la palabra de Dios, que nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. Esta relación ha venido a ser bilateral después del sacrificio de Cristo. Antes del sacrificio de Cristo era solamente monolineal. Era de Dios para nosotros, porque de nosotros para Dios la comunicación estaba cortada. Por eso es que Cristo es tan importante, hermano. Cristo es la piedra angular. Y quien no entienda lo que significaba la piedra angular, voy a darle una pequeña explicación. Antiguamente los puentes se fabricaban con piedras, iban cogiendo una forma y se cerraba el arco, pero que era una piedra que tenía ángulo por ambas partes y era lo que hacía que el puente se cerrara. O sea, que viene a ser la piedra más importante. Sin esa piedra no se cierra el puente. Por eso es que Cristo es la piedra angular, porque es lo que hace la conexión entre Dios y los hombres. Él es la piedra angular, Él es el intercesor, Él es el intermediario entre Dios y el hombre. Nada viene de Dios que no pase por Él, ni nada viene de nosotros hacia Dios que no pase por Él. A mí me gustó mucho un viaje, una pregunta que le hicieron a Paul Washer. Y decía, sí, hermano, gloria a Dios, nosotros necesitamos más de llenarnos de Cristo. Y él decía, no, es que es lo único que tenemos. No tenemos parte con Dios si no es por Cristo. Nosotros no tenemos nada con Dios si no es por medio de Cristo. Cristo no se acercó a nosotros si no fue por medio de Dios. O sea, Dios es tan santo, Dios es tan puro que Dios no nos puede ver y no matarnos. Por eso tuvo que venir Cristo. Cristo es todo Dios y todo hombre. Misericordia y juicio y justicia ambas se juntaron, ambas se abrazaron en la muerte y la crucifixión de Cristo. Por eso es que Cristo es la piedra angular. Cristo es lo máximo que podemos tener, hermanos. Y está estipulado, escrito en su palabra,
para que entendamos de lo que somos y a través de Él lo que nos hemos convertido. Gloria a Dios por eso, hermano. Dice así el párrafo. Dice, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente escritos o necesariamente contenidos en las Santas Escrituras, a lo cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y vamos a leer varios textos que hablan acerca de esto. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:15. ¿Sí? Allá. Desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lea el 16 y el 17 también, por favor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Exactamente. Ahí vemos, hermanos, que la palabra de Dios es la que hace en nosotros esa capacitación para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios por medio de la obra del Espíritu. Alguien que lea, por favor, Gálatas 1, del 8 al 9. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Ajá. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Exactamente. Hoy muchas personas están hablando de, y así como uno debe detectar los falsos profetas, los falsos maestros, es que cuando vienen con revelaciones nuevas. No. Todo lo que se debe predicar en estos púlpitos debe estar plasmado en la palabra de Dios. No creemos en un Dios me dijo, en yo soñé. No, ya todo está claro en la palabra de Dios. Y por eso aún los apóstoles decían, el que venga con otro mensaje, así sea un ángel, o sea, así sea un ángel, quien venga diciendo otras cosas que no es el evangelio, ténganlo por anatema, o sea, ténganlo por maldito. Es esto, hermano. Es la fidelidad que Dios ha puesto en su palabra. Y por eso es que creemos, como vimos en el final del primer párrafo, sobre la preservación de las escrituras. Sí, van a haber intentos de cambiar la palabra de Dios, sobre todo gobiernos que quieren quitarla. Han existido gobiernos que han querido borrar la palabra de Dios, pero aún así Dios ha provisto de cierta manera la preservación de las escrituras. Porque, como dice, la tierra y todo lo que hay en la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios es el que está encargado de proveer seguridad en la palabra de Dios para que nosotros no nos perdamos. O sea, la palabra de Dios es fiel y segura. ¿Por qué? Porque es Dios quien la inspira, es Dios quien la ha cuidado, y aún así podemos ver la línea de toda la historia, que aún cuando la palabra de Dios empieza como que a distorsionarse, maestro a enseñar lo que no es, ahí levanta un Lutero, ahí levanta un Spurgeon, ahí levanta un Suger Michelin, ahí levanta y viene la reforma. O sea, Dios siempre que mantiene su palabra, siempre va a levantar instrumentos que mantengan su palabra, que Dios va a usar para que sus ovejas no se pierdan. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Ya puse esos ejemplos de pastores, no es para menospreciar ningún otro, pero bueno, es lo que Dios realmente a lo largo de toda la historia, Él siempre ha hecho, ha levantado hombres. En el Antiguo Testamento levantaba a los profetas. Tenemos Samuel, Jeremías, Isaías, o sea, en cada tiempo siempre Dios ha puesto a alguien que lleve la palabra de Dios. Pero ahora,
La diferencia no es yo soñé, sino dice Dios. Y aquí es lo que nosotros, cada uno de nosotros debemos asegurar, de que aún yo lo que esté enseñando y lo que diga nuestro pastor a través de la predicación, que diga lo que dice este libro. Si no lo dice aquí, hermano, tenga toda la confianza y la autoridad de levantarse y decirle, mi hermano, usted lo que está hablando es una herejía, no es palabra de Dios. Yo no soy ni el encargado de sus almas, ni el responsable director de que ustedes tienen que hacer lo que yo diga, ni mucho menos el pastor, que ustedes tienen que hacer lo que yo diga. No, simplemente Dios nos usa como mensajeros. Nosotros venimos aquí a decir lo que Dios dice que nosotros digamos. O sea, nosotros no somos nada más grande. No, porque el hermano dijo, si lo que el hermano dice está en la palabra, amén. Si lo que el hermano diga no está en la palabra, hermano, tenga la autoridad de decirle, salga de ahí, hermano. No es que nosotros nos paremos aquí para decir algo. No es decir algo. Es que tenemos algo que decir de parte de Dios. Esa es la diferencia. Sí, hermano. Creo que la responsabilidad de la iglesia, hermano, ¿verdad? Y he creído esto siempre, hermano, ¿verdad? Que a veces podemos culpar al pastor o al líder que está llevando a cabo, ¿verdad?, enseñanzas, pero es responsabilidad de nosotros, Y todos. como está diciendo usted, ¿verdad?, de que sepamos la palabra del Señor. Si no la sabemos, entonces caemos en algo así. Y como dice ahí, ¿verdad?, dice, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y creo que el tiempo viene y está llegando, y cada día crece más mucho de falsa enseñanza. Mucha opinión de hombre, mucho pensamiento de hombre, ¿verdad?, a poder poner la interpretación que él o que ella quiere, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia, como dice, ¿verdad?, que estamos viendo esto, cómo Dios preserva su palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar alertas siempre, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad?, pedirle al Señor discernimiento, ¿verdad?, poder ver, ¿verdad?, que la palabra del Señor se está enseñando como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ningún pensamiento de hombre ni opinión de hombre. ¿Por qué? Porque nos equivocamos todos. Podemos echar mala en algo, ¿verdad? Podemos interpretarla mal o ponerle algo que nosotros queremos que digan. Y ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Yo creo que es responsabilidad, como dice, es de cada uno de nosotros, personalmente, de poder estudiar la palabra del Señor y pedirle sabiduría a Él, ¿verdad? Para no caer en algo así, porque vienen tiempos difíciles y tenemos que estar siempre listos. Amén. Así mismo, mi hermano. Ahora. Sí, es la realidad. Tenía algo en la mente, pero se me fue, disculpen. Y venía muy a tono con lo que usted estaba diciendo. Dice la segunda parte del párrafo 6, dice, no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Entonces vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3:15, ya se lo hemos leído. Vamos a leer Gálatas 1:8-9. ¿Ya lo leímos también? En el versículo 9, no. Gálatas 1:8-9. ¿Alguien que lo lea, por favor? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, es anclarnos, hermanos, en la palabra de Dios. Es amarrarnos a la palabra de Dios. Dios no nos manda a creer por cómo nos sintamos. Dios nos manda a creer. Si nosotros esperamos a que nuestro corazón se sienta convencido para alabar a Dios, nunca lo vamos a hacer. Nuestra garantía está en las promesas de la palabra de Dios. Aunque vengan tormentas, no es por las circunstancias temporales, por
lo que está de moda. No, nosotros debemos creerle a Dios por lo que Él escribió en su palabra, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Seguimos, vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo... No, ya estoy viendo para el próximo párrafo. Vamos a seguir entonces leyendo la segunda parte y dice: y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la providencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Y aquí toca un tema bien importante, dice, nosotros reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia, que son comúnmente a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la providencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Vamos a ver algunos textos acerca de esto. Juan capítulo 6, 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ese es el 6:45. Escrito está en los profetas y se han enseñado a todos Dios. Sí, exacto. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la idea que viene mostrando aquí los escritores? Que a la luz de la naturaleza que sean pronunciadas, o sea, hay cosas que son realmente evidentes que debemos nosotros acatarnos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar otro texto que en 1 Corintios capítulo 11 del 13 y 14. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Sí, Porque sí, o sea, el Espíritu sí. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Sí, hermano, ahí mayormente lo que viene hablando, que nosotros como no debemos estar no debemos adaptar la palabra de Dios a cómo viene la sociedad, no, sino debemos agarrarnos a lo que Dios viene diciendo en su palabra. No es por bueno, ya esto no se debe estar usando, y esta idea la podemos ver mucho en el mundo secular, cuando mucha gente le vienen hablando, claro, personas que no son cristianas, personas que para nada quieren obedecer la palabra de Dios, y dicen, no, es que ya ese libro eso está anticuado, eso hay que renovarlo. O sea, es la idea esta, que nosotros debemos que cuidarnos de esas ideas, y créeme, hermano, que cada día está tomando más fuerza. El otro día escuché en las noticias que China está intentando sacar una Biblia para que sea obedecida como el libro oficial de la religión en China. O sea, el gobierno está haciendo gran énfasis en quitar la palabra de Dios para así poder cada uno, o sea, gobernarlo de tal manera que obedezcan al sistema y no a la palabra de Dios. O sea, no van a venir tiempos de fiesta. No es tiempo. Por eso, desde mucho antes, el mismo apóstol Pablo, ¿qué es lo que decía? Ya, hermano, dice, utilizar bien el tiempo porque los días son malos. Llenémonos, hermanos, de la palabra de Dios. Ayer hablaba con el pastor y varios hermanos más y hablábamos de
de los cambios en la sociedad y en el libro de Ezequiel daba las características de Sodoma y de Gomorra. Y cuando nosotros analizábamos Sodoma y Gomorra, decía que se ensoberbeció, se llenó de creerse la grande. ¿Por qué? Porque tenía abundancia de pan y de ocio. Hermano, miren la sociedad que estamos viviendo hoy. Hoy nosotros, gracias a Dios, no nos escasea la comida y es un problema que nosotros no tenemos. Y muchas veces creemos que debe ser así y ni gracias a Dios le damos por poder nosotros ir a un mercado y comprar una manzana. Pensamos que ya debe ser así y ni gracias le damos. Nos ensoberbecemos. Y el ocio, hoy todo el mundo vive aburrido. Hoy todo el mundo quiere estar entretenido. Y la propia palabra lo dice, entretenerte. Mantenerte amarrado a algo, pero que no sea la palabra de Dios. Esa es la palabra venenosa que viene atrás del entretenimiento. Hoy nos gastamos más de la mitad de nuestro año, posiblemente del tiempo libre que tenemos. Prácticamente el 80% del tiempo libre que tenemos cada uno de nosotros lo queremos usar en el entretenimiento. Hermanos, así como está operando el enemigo en nosotros para que no nos acerquemos a la palabra de Dios. Por eso decía Spurgeon, cuando yo no tengo ganas de orar, yo oro el doble. Porque el enemigo está usando cada centímetro, cada segundo de tu tiempo que estés ocioso para darte más entretenimiento. No crean que es por gusto, hermanos, que las copas del mundo siempre se juegan los domingos. ¿Cómo se llama? El tazón del fútbol americano se juega los domingos. Los últimos juegos de la Serie Mundial se juegan los domingos. Todo lo más espectacular son los domingos. ¿Por qué? Para sacarte de la centralidad de las Escrituras y entontecerte mirando todo lo secular de este mundo. Y el tema es que mientras que nosotros estemos abrazados a la palabra de Dios, podemos tener ese discernimiento. El que no esté abrazado a Dios, podemos ver como luminares a esas personas que están bueno, si se viste así media desnuda o medio desnudo, si está así, bueno, está haciendo dinero, eso debe ser lo correcto. Eso es lo que nos están inyectando a la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios, hermano. Entonces, si la tenemos, abracémosla, amémosla, leémosla. Y esto es algo, hermano, que mira, sinceramente se lo tengo que decir, esto es algo que viene, que me lo estoy diciendo yo primero y de rebote le está llegando a ustedes. Tenemos que abrazar la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de palabra de Dios. No es un juego. No es un juego. Va a haber un día en que esto no lo vamos a tener entre nosotros. ¿Y qué es lo que va a quedar? Digo yo, lo que hayamos memorizado. Pueden quitaron las oraciones de la escuela, quitaron las oraciones de los trabajos, pero nosotros lo bueno que podemos seguir orando en voz baja. Nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y harán muchísimos intentos, pero estamos guardados en la palabra de Dios. Pero recuerde, como dijimos al principio de la clase, está la soberanía de Dios, pero está la responsabilidad del hombre. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de leer las Escrituras, amar las Escrituras y enseñarle las Escrituras a nuestros hijos. Me maravillaba mucho en el Antiguo Testamento cómo Jeremías y cómo los profetas dice, porque yo venía al Dios de mis padres. O sea, ¿cómo ellos podían amar al Dios de sus padres? Porque sus padres le enseñaron a amar la palabra de Dios. Y tener ese respeto por la casa del Dios de sus padres. Porque esa es la mayor herencia que le podemos dejar como padres cristianos a nuestros hijos. Enseñarle la palabra de Dios. Es una palabra viva y eficaz que nos puede librar de la necedad y de la torpeza, de la condenación eterna. No es nuestro consejo, no es nuestro testimonio, es la palabra de Dios. Aunque, como decíamos en el primer párrafo, la iglesia puede mover, acercarnos más. ¿Cómo? Cuando la gente de afuera ve que nosotros vivimos, no solamente leemos la palabra, sino que vivimos la palabra de Dios. Bueno, hermano, vamos a terminar en oración. Oremos.